Vamos a hablar con el doctor José Luis Leiva. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, con mucho gusto de acompañarlos aquí en Plano Informativo y platicar algunas cosas interesantes. Doctor, ahorita pues vivimos un momento difícil, vivimos un momento complicado con este tema de pues la pandemia, el COVID-19, que nos agarró, digamos, hasta cierto punto muy desprevenidos, principalmente a lo que son las instituciones de salud. Afortunadamente, pues siempre hemos tenido personal que siempre, digamos, que ha luchado y ha tratado de hacer todo lo posible y que pues siempre ha estado, digamos, que a la orden del día, tanto en capacitaciones, en muchos de los temas, y sin embargo, pues bueno, ahora son otras cosas las que nos quedaron a deber. Pero, ¿cómo ha sido para usted hasta este momento la lucha diaria contra el COVID-19? Bueno, pues en realidad el COVID-19 se ha presentado como toda una nueva experiencia desde el punto de vista profesional. Para empezar, no estábamos preparados para una pandemia de esta trascendencia y nos ha costado un poquito de tiempo ir alcanzando los objetivos de seguir ofreciendo a nuestros pacientes la mejor calidad de la atención. Probablemente algo de lo más interesante ha sido lo que hemos aprendido desde el punto de vista de la medicina, y esto quizá lo repita más adelante. El COVID-19 es una enfermedad que tiene muchas caras, no tiene una manera única de presentación. Lejos de ser una enfermedad solamente respiratoria, es también cardiovascular, neurológica, gastrointestinal, urológica. Entonces realmente hemos aprendido muchas cosas, nos hemos remontado a aprender cosas que quizás habíamos dejado en el olvido, y creo que ha sido una experiencia interesante en ese sentido, aunque muy desgastante en el enfrentar el resultado de la enfermedad, es el ver a nuestros pacientes sufrir. Doctor, ¿qué ha sido lo más difícil que hasta este momento se ha tenido que enfrentar? Pues realmente el sufrimiento del paciente, ¿no? La angustia que le genera a la persona la posibilidad de estar infectada, lo que significa para la familia desde el punto de vista médico y familiar y social, la trascendencia de llegar a estar infectado por esta enfermedad, por este virus, y tener esta enfermedad. Y sobre todo la gran angustia que significa, bueno, por un lado al enfermo, que se sabe sufriente de una enfermedad que puede ser mortal, y para la familia, pues una separación que es casi obligatoria, de ver a su paciente, que lo internan en una terapia especial, que muchas veces no saben si va a volver a salir de ahí, que no sabemos cuál va a ser la evolución de esta enfermedad. Entonces, este sufrimiento de la familia y de los pacientes, y el miedo a lo desconocido, es probablemente lo más impactante de todo. Ahorita el tema es difícil, doctor. Hablaba del tema de la familia, de los pacientes, pero también a usted, ¿qué le dice su familia? ¿Cómo es que también ven este tema cuando usted es doctor y saben que, pues bueno, hay un riesgo ahí, definitivamente? Fíjate que repetidamente, al salir de la casa en la mañana para ir al Hospital Central, que es mi primer sitio de trabajo en las mañanas, sí, la recomendación que me hace la familia es: llévate todas tus medidas de protección. Aquí tengo al lado mi cubrebocas, siempre lo traigo conmigo en público, al entrar al hospital, todo el lavado de manos. Y me están diciendo, mucho cuidado si vas a tener que ver de cerca a un paciente, todas las medidas de protección que tengas que hacer. Y probablemente en este sentido hay dos cosas que me gustaría compartir con ustedes. Uno es que pues he tomado ya en 2 ocasiones el curso de protección personal, es decir, todo el vestirse con un overol completo, múltiples guantes, botas, etcétera, que esto es lo que nos va a permitir, por un lado, acercarnos al paciente, porque no estamos acostumbrados a acercarnos al paciente, a tocarlo, a auscultarlo. Entonces, esta parte ha sido muy, muy interesante de acercarte al paciente con todas las medidas necesarias de protección. Y la familia me dice,
mucho cuidado, no te expongas, ponte tus medidas de protección para que puedas acercarte al paciente. Claro. Y la otra cosa es que como resultado de esto, fíjate que ya en 3 ocasiones me he tenido que hacer la prueba de PCR que se llama para ver si estoy infectado. Es decir, me ha tocado estar cerca de no solo de pacientes, sino también de colegas e inclusive ya de familiares que han tenido la enfermedad. Y en 3 ocasiones me he tenido que hacer la prueba de PCR para estar seguros de que yo no estoy infectado, lo cual no ha ocurrido hasta el momento. Entonces, esto también es un reto interesante, el entender que uno también está en riesgo de contagiarse y de padecer la enfermedad. Claro. Doctor, ¿cuál es el motor que lo impulsa todos los días pues a seguir con esta labor que usted está llevando a cabo? Sabemos que usted, consulta en varios hospitales, que tiene varios hospitales donde usted lo podemos encontrar. ¿Qué podemos, con cuál es el motor que lo impulsa diariamente, doctor? Bueno, pues mira, en realidad es la convicción que uno tiene desde su formación como médico, que es una labor que haces con mucho gusto, te gusta hacer lo que aprendiste, te gusta compartir lo que sabes con la gente. Entonces, y lo que ha sido, no solamente en esta época de la pandemia de COVID-19, pero sí lo que ha sido nuestra práctica de siempre, pues el poder ayudar a una persona que sufre y vivir con él momentos difíciles y ayudarlos a ir saliendo poco a poco de la enfermedad y luego verlos mejorar y verlos ya salir. Eso es lo más, es el motor que nos mueve, como tú lo dices. Que ahorita del motor, doctor, ¿cuál es la satisfacción que tiene en estos momentos de poder ayudar a la gente? Sí, bueno, la gran satisfacción es ver a una persona que después de estar gravemente enfermo mejora y verlos egresar de los hospitales después de que pasaron momentos muy difíciles y verlos reencontrarse con sus familias y saber que tarde o temprano los vamos a volver a ver en su campo de batalla, ¿verdad? En sus trabajos, en sus familias, en su comunidad, en todo lo que la gente es importante para nuestra comunidad, como ya lo dije. Entonces, realmente esas son las satisfacciones que uno tiene, el ver que el paciente mejora y se va a su casa en mejores condiciones. Doctor, un poquito hablando de la gente en general, ¿cuál ha sido la respuesta sobre su entorno de trabajo, lo que se está haciendo por parte del personal médico? ¿Cuál es, digamos, el ánimo de sus compañeros, de la gente que lo rodea a usted? Fíjate que te platico varias cosas. Una es que esto ha tenido un gran impacto psicológico en los médicos desde un punto de vista importante, porque claro que los médicos tienen el temor a contagiarse, tienen el temor a encontrarse frente a un paciente que esté infectado por COVID-19 y sobre todo el riesgo de no saber lo que la persona que está frente a uno pudiera ser un potencial gente que lo contagie a uno, ¿no? Pero entonces los médicos, la verdad es que también los vemos, como te acabo de decir, yo he tomado 2 veces el curso de protección personal, otras gentes también se están preocupando, muchos más están investigando cuáles son otras estrategias de tratamiento. En particular la gente que tiene que entrar en las áreas específicas de COVID, donde saben que van a tener un mayor riesgo de contagio, vestidos de pies a cabeza, muy protegidos. Realmente esto yo creo que ha sido lo más admirable de los médicos. Pero fíjate que te estoy hablando de los médicos, pero quiero hablarte también del personal de enfermería, del personal de intendencia, del personal en general de los hospitales, que también está entregándose de todo corazón a sacar adelante esta crisis de salud y esta crisis social que estamos viviendo. Entonces, hago extensivo mis palabras no solo a los médicos, sino a todo el personal de salud, los camilleros, los técnicos radiólogos, las gentes que toman las muestras de laboratorio. Esto es un trabajo de equipo y a veces el médico es el que se lleva los aplausos, pero desde luego que el personal que rodea al médico, el personal de salud, son los grandes artífices de esta gran empresa que se está siguiendo en la actualidad.
Claro. Doctor, ¿alguna anécdota que nos pudiera contar, que lo haya marcado hasta este momento de lo que haya sucedido durante estos pues 90 días, ya 100 días de pandemia? Fíjate que probablemente el impacto tan importante que hemos tenido en el Hospital Central de atender pacientes graves, que por ejemplo, pues uno tiene que acercarse a ellos, uno tiene que verlos y muchas veces no llegan con el diagnóstico de COVID. Como te dije anteriormente, COVID-19 es una enfermedad que tiene muchas caras, se dice que, bueno, pues sí que tiene muchas caras, entonces llegan con otros síntomas, jamás te imaginan que tienen COVID, no se quejan de problemas respiratorios y después resulta que sale COVID positivo. Entonces probablemente la anécdota más importante ha sido el impacto sobre nosotros los médicos de darnos cuenta de que podemos estar expuestos a una enfermedad que puede ser mortal. Bueno, como usted dice, esto ha sido, digamos que, de enseñanza totalmente en todos los aspectos, porque bueno, si bien para ustedes, digamos que es algo nuevo también digamos que en cuestión de enseñanza, en cuestión de incluso de socialización ha sido pues muy distinto. El hacer una entrevista de este tipo de video, cuando antes pues no eran tan comunes, digamos que sí también nos ha cambiado, digamos, muchísimas cosas. Pero, doctor, ¿qué mensaje le podríamos dar a la gente, a nuestros lectores, de qué tal al respecto de lo que está pasando en estos momentos, de lo que podemos hacer, de lo que aún estamos a tiempo de hacer, cuando pues todavía sabemos que falta un largo camino para poder salir de esta situación? Sí, bueno, sin duda mi recomendación sigue siendo un poquito lo que he dicho antes, recordar que es una enfermedad que se presenta de muchas maneras diferentes, pero es una enfermedad que ahí está enfrente de nosotros. También he dicho que es un enemigo silencioso, una gente que uno ve en el consultorio, como una persona que uno se topa en el supermercado o que se encuentra con ellos de manera casual, es una gente potencial que nos puede infectar. Entonces hay que saber que la enfermedad existe, que los números en San Luis Potosí se ve que los números siguen yendo para arriba, en México los números siguen yendo para arriba, esto todavía no se acaba. Entonces tenemos que mantener, aunque sea muy difícil, el distanciamiento social, mantenernos en casa, lavado de manos, protección al salir, uso de nuestros cubrebocas de manera adecuada, evitar las reuniones sociales y familiares que signifiquen mucha cercanía y mucho acúmulo de gentes. Y después, si alguna de nuestras gentes cercanas y queridas llegan a tener una de estas infecciones, pues más que enojarnos con él, nuestra persona querida va a estar agradecida de que le demos nuestros mejores ánimos para que salgan adelante de todo esto. Entonces, definitivamente a cuidarnos, a seguirnos cuidando, a redoblar los esfuerzos, a ver por nuestros seres queridos y a seguir adelante. Ese es mi consejo. Doctor José Luis Leiva, le agradecemos muchísimo estos minutos que pues, platicó con nosotros. ¿Algo que quiera agregar, doctor? Nada, agradecerles a ustedes, a Plano, a qué tal, a la oportunidad de enviar un mensaje a las gentes que los siguen, y que estemos todos unidos para salir adelante de esta crisis. Esperemos tiempos mejores que deben ser buenos para todos. Muchísimas gracias, doctor, y muy buena tarde. Nos vemos, gracias.